Este maravilloso espacio, el Museo Mural Diego Rivera, que a propósito del tema que hoy nos reúne, fue construido a partir del sismo de 1985 para preservar la obra del muralista Diego Rivera. Con este contexto, con este extraordinario marco que sirve como ejemplo a seguir para la preservación y rescate de nuestro patrimonio, quiero agradecer la presencia de quienes aquí nos acompañan esta tarde. El arquitecto Javier Cortés Rocha, la doctora Aida Castilleja, secretaria técnica del INA, en representación de Diego Prieto, su director general. Liliana Yorguli, coordinadora nacional de conservación del patrimonio cultural del INA. Y en momentos más se sumará con nosotros Wolfi Cotton, quien está en camino y por azares del tráfico está a punto de llegar. Asimismo, quiero reconocer la invaluable aportación de los distinguidos especialistas, académicos y escritores que forman parte del contenido de esta publicación, como el ingeniero Roberto Meli, que se encuentra con nosotros, Federico Reyes Heroles, que no está esta tarde aquí, el arquitecto Francisco Serrano, que sí también está con nosotros esta tarde, la escritora Mónica Lavín, el arquitecto Alejandro Aravena, así como la doctora Xioli Pérez Campos, el doctor Víctor Hugo Espíndola y Fray Francisco Morales, quienes sin duda, quienes sin su colaboración no hubiera sido posible la realización de un libro de esta naturaleza. Agradezco también a quienes desde la institución trabajan día a día en la restauración del patrimonio artístico mexicano, a la doctora Lidia Camacho, directora general del INBA, que participa en este libro, al licenciado Ernesto Martínez, director del Centro Nacional de Conservación del Patrimonio Artístico Mueble, quien también colaboró en esta publicación. De igual manera, agradezco a la doctora Marina Núñez Vespalova, directora general de Publicaciones, y a su equipo de profesionales, Mariana Rivapalacio y Diana Goldberg, por el minucioso trabajo editorial con el que realizaron esta publicación. Ningún sismo es igual a otro, tampoco es probable que ocurra en la misma fecha, pero así fue. El 19 de septiembre es para los mexicanos herida y cicatriz. Con estas palabras comienza el texto de la escritora Mónica Lavín, quien hace una crónica literaria de la situación que vivió, como muchos mexicanos, al ver el patrimonio afectado por los sismos. El libro Sismos y Patrimonio Cultural es una memoria que brinda un recuento de la restauración de los bienes culturales afectados por los sismos de septiembre del año pasado y que reúne diferentes puntos de vista, crónicas y estudios de especialistas que ofrecen un amplio panorama de los esfuerzos que se han realizado para rescatar el patrimonio cultural de México. Se trata de un libro que integra el enfoque desde distintas disciplinas, la ingeniería, la geología, la arquitectura, por mencionar algunas, para analizar el fenómeno sísmico y sus repercusiones en el patrimonio cultural. Discute las infinitas posibilidades y alcances en la restauración y analiza el significado antropológico que tiene dicho patrimonio para las comunidades, depositarios de esta riqueza cultural. A su vez es una obra que mira al futuro, pues plantea nuevas alternativas de su conservación y expone desafíos y su vulnerabilidad ante los fenómenos naturales, al punto de explorar nuevas posibilidades tecnológicas como la aislación sísmica propuesta por el Premio Pritzker de Arquitectura Alejandro Aravena, para evitar movimientos telúricos en edificios históricos y proteger a la comunidad ante otra posible desgracia. Recordemos que después de los sismos ocurridos en septiembre del 17 y febrero del 18, más de 2.300 bienes inmuebles y cerca de 6.000 bienes muebles sufrieron daños de diferentes magnitudes en 11 estados de la República. Ante este escenario, que sin duda es una de las más grandes afectaciones culturales en la historia de nuestro país, los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil, las fundaciones y las instituciones religiosas y académicas actuamos de manera coordinada para proteger el patrimonio de todos los mexicanos. Estoy muy honrado de estar esta noche aquí con tan distinguido auditorio. Agradezco mucho la invitación a las autoridades de la Secretaría para que ser uno de quienes presenten este libro, que es una magnífica y muy oportuna realización. Los sismos que sacudieron a nuestro territorio hace poco más de un año sacudieron el suelo, pero sacudieron también a nuestra sociedad, sacudieron a las conciencias, sacudieron también en alguna medida
a nuestras estructuras de gobierno. La magnitud de las afectaciones fue inédita. Ya se dijo que los bienes inmuebles son más de 2.300 y que los bienes muebles son más de 6.000 y probablemente haya muchos más. Entonces, esto es algo realmente inédito y bueno, pues también es inédito por la forma en que se dio el sismo, el lugar del epicentro y, en fin, fue algo que a lo que no digo que no estuviéramos preparados, pero sí fue algo que se presentó de una manera diferente de los anteriores. Las instituciones del Estado mexicano, con sus estructuras, con sus instrumentos, sus estructuras, los institutos, sus instrumentos, el Fonden, el seguro, etcétera, hicieron frente al suceso y enfrentaron la reconstrucción en dos fases. Una primera con trabajos emergentes, trabajos que pretendían o que tuvieron por objeto prevenir un colapso en los edificios y que, pues, desde luego se logró con éxito, se logró en unas cuantas semanas y eso permitió que después, pues, se planearan y se tuvieran que realizar los trámites para esa segunda etapa, esa segunda fase, que es la de fondo, que es la que ya tendería a lograr la reconstrucción de los inmuebles. En este momento seguimos montados en el proceso, pero es tiempo de una reflexión, de hacer un alto y hacer una reflexión. Este libro es una reflexión, o más correctamente, varias vertientes de esa reflexión, varios puntos de vista, varios enfoques, como lo verán ustedes, porque el libro es muy rico y la forma de abordar el asunto es muy variada. Creo que esto, además de ese inmensísimo trabajo que es parte de lo que en este libro se da cuenta en distintos textos de todo lo que hemos hecho, las distintas instancias, el INA, Bellas Artes, la UNAM, desde distintos espacios, creo que sí nos deja la necesidad imperiosa de la reflexión. Y en esto concuerdo con lo que expresaba hace un momento el doctor Cortés Rocha. Necesitamos reflexionar y saber hacia dónde vamos, qué pasa, qué ha sucedido y cómo podemos prever mejor y cómo podemos planear mejor. Pues ahora sí que aprender de los sismos, las enseñanzas que nos dejaron. En lo particular, para la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, que me honro en presidir, el texto que aquí se incluye nos ha permitido mostrar toda esta inmensísima acción que hemos desempeñado durante este año. Por supuesto que los sismos de 85, los de 99 o 98, ya perdí un poco la conciencia, nos dejaban partes de conocimiento, los propios protocolos establecidos en el instituto, nos dejaban obviamente un terreno para poder afrontar problemáticas y desastres. Sin embargo, pues nadie está del todo preparado, creo, para atender y sobre todo una contingencia en la que tenemos poco más de 2.300 inmuebles afectados, competencia del Instituto Nacional de Antropología, y en ello están zonas arqueológicas y edificaciones de los siglos XVI al XIX, incluyéndolo, más de 2.300,
pero también más de 6.300 bienes muebles en su interior afectados. Y como lo describía Jorge hace un momento, pues la diversidad patrimonial que se tiene en este tipo de edificaciones, que además fundamentalmente fueron de destino religioso, en lo que se afectó mayoritariamente. Aproximadamente, diría yo, el 95% de las afectaciones a los inmuebles recae en ese espacio de ser patrimonio, inmuebles de función religiosa, tienen a su interior un importantísimo acervo. Importantísimo en todos los sentidos, y así lo reconocemos y lo entendemos, en términos estéticos, en términos históricos, en términos de la sensibilidad y de la devoción, de la apropiación de las comunidades sobre ese patrimonio, que es uno de los valores que literalmente, y digo entendiendo que esto que voy a decir es francamente vivo y que esa es una de las enseñanzas de los sismos, el patrimonio sigue siendo un factor vivo para las comunidades. Yo francamente espero no aburrirlos, ya tuvieron mucha paciencia de escuchar las sabias palabras del doctor Pérez Rocha, de la maestra Liliana Yorguli, de la doctora Aida Castilleja, y desde luego la magistral coordinación del subsecretario Jorge Gutiérrez, a quien generosamente le agradezco el apoyo que tuvo para esta idea. Y quiero explicar un poquito, simple y sencillamente, el nacimiento de este niño. Es una virtud y es un, aporte del Comité Ciudadano que decidió constituir la Secretaría de Cultura. Y lo quiero decir porque a mí me parece importante señalar que las instituciones crecen y se fortalecen cuando son capaces de escuchar voces críticas. No criticonas, sino críticas. Y ese es el resultado precisamente de ese espacio en el cual personalmente me he visto enriquecido con los aportes del doctor Cortés Rocha, con quien habiendo compartido en otros momentos, en otros espacios, polémicas, discusiones ricas, interesantes, realmente le expreso mi aprecio y mi admiración. Al doctor Meli, a quien conocí cuando tuve la fortuna de estar en el servicio público en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, habiendo ya leído cosas suyas, tuve el privilegio de conocerlo, su sabiduría, su conocimiento, su sencillez, su humildad, francamente de una gran virtud, la cual valoro siempre. Del arquitecto Serrano, ¿qué decir del arquitecto Serrano? Referencia en nuestro país, de sus aportes, sus ideas en el ámbito de construcción, de las técnicas, metodologías, etcétera. Realmente, arquitecto, es un privilegio también conocerle, haberme nutrido de sus ideas, de sus planteamientos en este comité. Sin duda alguna, quiero también resaltar la enorme disponibilidad, entereza, disposición siempre de Federico Reyes Heroles, con una agenda sumamente saturada, la posibilidad de estar discutiendo, de estar planteando ideas con relación al funcionamiento institucional. Él ha enriquecido mucho esta idea que surgió justamente de este comité y lo escribe en este texto referente a qué vamos a hacer con relación a los recursos, sabiendo, por ejemplo, que las pólizas de los seguros que protegen o que están disponibles más bien para hacerse usados en este tipo de eventos se han encarecido desmesuradamente. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que buscar otras alternativas y en ese sentido esta discusión que se dio ahí, Federico Reyes Heroles lo ha nutrido significativamente. Quiero también destacar la labor con sencillez, con discreción de Raúl Delgado, a quien también le debo la posibilidad
justamente con mis compañeros de haber podido conversar con el arquitecto Aravena, célebre personaje chileno, premio Pritzker, que nos planteó ideas interesantes desde su perspectiva, una tecnología que podría bien utilizarse en algunos de estos monumentos que resultaron afectados. Sin duda alguna, el aporte que hace Mónica Lavín desde la perspectiva más literaria, digamos, es una pluma extraordinaria que nos va narrando justamente su vivencia de los sismos, de lo que vivió, de lo que sintió en ese momento en términos personales. La doctora Xioli Pérez, el doctor Víctor Hugo Espíndola del Servicio Sismológico Nacional, quienes tuvieron siempre la disponibilidad de participar, lo hicieron en un evento en la Dirección de Estudios Históricos, cuando discutimos el tema de los sismos, cuando había que entender qué era lo que había pasado. Hace unos días estuvimos en un programa de radio con el ingeniero Javier Lermo, con el arquitecto, se me fue el nombre ahorita, Terán, Antonio Terán, siempre polémico, siempre crítico, siempre puntilloso, pero francamente muy enriquecido de sus planteamientos. Yo creo que este conjunto de ideas, más los textos que desde luego escribe la doctora Lidia Camacho, la maestra Yorguli, Ernesto Martínez, el padre, el doctor Francisco Morales, el reconocido y destacado franciscanólogo, de los pocos estudiosos, digamos, en el ámbito de la institución, de la historia de la Iglesia, de la historia de la conquista espiritual y todo este tipo de eventos históricos. Destacadísima su participación, su perspectiva desde la vivencia, por ejemplo, en Cholula. Entonces, todas estas ideas, sin duda alguna, son un aporte significativo y que muy agradecidamente quiero destacar nuevamente la recepción, el espíritu siempre abierto, tanto de la secretaria María Cristina como del subsecretario Jorge Gutiérrez. Creo que sin esos apoyos y sin esa apertura a escuchar voces críticas, no tendríamos en este momento un testimonio, análisis de lo que sucedió. El objetivo era pensar también en futuras generaciones. Tiene que haber materiales para que se formen los chavos de arquitectura, de ingeniería, de antropología, de arqueología, de conservación, de gestión incluso, etcétera. Tienen que saber qué fue lo que de alguna manera se vivió, por lo menos desde alguna perspectiva. Habría que destacar, por ejemplo, la labor que se ha hecho sistemática en la Ciudad de México. Aquí está entre nosotros el señor secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, quien también asumió la tarea sobre sus espaldas de conducir un grupo también diverso con las distintas delegaciones, ahora alcaldías, que se sumaron justamente al análisis, a ver los avances que se están llevando a cabo. Son espacios muy valiosos que tienen que contarse, que tienen que formar parte de la historia, porque como diría uno de los textos que acaba de publicarse recién ante estos acontecimientos, aquí va a volver a temblar, ¿no? Y entonces me parece que también no hay que pensar solo en el tema de los sismos. Estaba pensando justamente en lo que ha sucedido en Sinaloa, lo que ha sucedido en Michoacán, lo que ha sucedido aquí en nuestra Ciudad de México, estos eventos naturales que nuestros especialistas bien dicen, no, es que no son desastres naturales, no es desastre en la naturaleza. Está bien, en el imaginario social eso es muy difícil diferenciarlo, ¿no? Entonces, sin embargo, lo destaco porque me parece que vale la pena justamente que tengamos una cultura educativa, formativa, generadora de conciencia, que nos ayude a que esto se sistematice y sea cotidiano en nuestras vidas. Porque si no, es muy fácil conmemorar, es muy fácil recordar, pero pues mientras no pase nada, todo se enfría y entonces volvemos a la misma rutina. Y quisiera terminar señalando que evidentemente no todo es color de rosa. Siguen habiendo problemas, siguen habiendo faltantes, sigue habiendo comunidades, sectores sociales críticos, inconformes, cuestionando, pidiendo, exigiendo. Yo creo que, como lo he dicho, en estas circunstancias, en estos eventos, ninguna institución de cualquier tipo está preparada para responder con la urgencia o celeridad que la gente quisiera. Y a la gente no le importa de que si hay que hacer expediente técnico, de que si hay trámites, de que si hay procesos, de que si hay normas, de que si hay legislaciones.
La gente dice, yo quiero que me atiendan, y evidentemente creo que ahí está un gran desafío que tenemos que enfrentar. ¿Cómo empatamos procesos, cómo empatamos procedimientos, cómo empatamos normas con necesidades de la gente? Hay que revisar cuestiones que corresponden a procedimientos del Fonden, hay que revisar ley de obra pública, incluso habría que pensar de alguna manera en la ley de asociaciones religiosas, hay que revisar leyes de desarrollo urbano, de asentamientos humanos, cómo podemos fortalecerlas para responder a estas eventualidades. Este texto nos ayuda justamente a reflexionar sobre eso y a fin de cuentas es simple y sencillamente una visión, un testimonio diverso, plural, pero desde mi punto de vista era fundamental, era necesario. Así es que yo les agradezco a todos ustedes, a la doctora Yorguli, a la doctora Castillejas, al subsecretario Jorge Gutiérrez, al doctor Cortés Rocha por sus intervenciones. Desafortunadamente tuve un contratiempo, un percance que me hizo retardarme, pero sobre todo a ustedes por su interés, por su paciencia y desde luego por su complicidad justamente en hacer que todos estos sucesos los sintamos con menor dolor y seamos capaces de responder. Muchísimas gracias.